Este análisis corresponde al segundo capítulo titulado Simplemente Formas, una sección fundamental de la segunda parte del diseño y la comunicación visual, contribución a una metodología didáctica. Munari inicia explicando que para el diseñador la forma no es solo algo abstracto o complicado, sino algo que se puede entender de manera clara. La divide en dos tipos principales, las formas geométricas y las orgánicas. Las geométricas son las más básicas, como el círculo, el cuadrado y el triángulo, y a partir de ellas se pueden crear muchas formas al hacer variaciones. Por otro lado, están las formas orgánicas, que son las que vemos en la naturaleza, como en las raíces de una planta o incluso formas más libres como las de un rayo. Estas no siguen una estructura tan rígida como las geométricas, pero también tienen un orden propio. Lo importante de esta idea es que cada forma tiene ciertas características y comportamientos que el diseñador debe mantener. No se trata solo de dibujar, sino de analizar cómo funcionan las formas y cómo pueden usarse de manera lógica dentro de un diseño. Lo que se entiende en este capítulo es que la forma no surge al azar ni solo por verse bien, sino que tiene una estructura interna que la define. En este libro se explica que incluso las formas que parecen irregulares o desordenadas muchas veces vienen de una base más simple que ha sido modificada o deformada. Desde esta idea, el diseñador no crea formas de la nada, sino que las observa, las entiende y las transforma. Es un proceso más de descubrimiento que de invención. También habla de cómo percibimos estas formas, mencionando cosas como el juego entre figura y fondo, las imágenes que pueden interpretarse de dos maneras o aquellas que aparecen imposibles de la realidad. En conjunto, esto ayuda a ver a la forma como algo que corresponde a ciertas reglas y no solo a la intuición, lo que permite usarla de manera más consciente dentro del diseño. En el diseño editorial, entender cómo funcionan las formas es clave para organizar bien el contenido. A partir de formas básicas, como el cuadrado o el rectángulo, se pueden crear estructuras que ayudan a dividir la información y darle un orden claro a la página. Esto facilita que el lector pueda seguir la lectura sin confundirse y entender mejor el contenido. Además, ideas de cómo la ambigüedad visual o imágenes que pueden interpretarse de dos formas también se utilizan dentro del diseño. Estas herramientas, sobre todo en logotipos o identidad visual, permiten que un mismo elemento tenga más de un significado, haciendo que el mensaje sea más interesante y fácil de recordar. En general, conocer cómo funcionan las formas no solo ayuda a organizar, sino también a comunicar de una manera más efectiva y con mayor intención. El aprendizaje más interesante de este capítulo es entender que el mundo no se puede explicar únicamente a través de formas geométricas. Aunque estas son una base importante en el diseño, gran parte de lo que vemos a nuestro alrededor es orgánico, más libre y menos predecible. Por eso, en este libro se plantea que un buen diseñador debe ser capaz de comprender ambos tipos de formas y saber cuándo utilizar cada uno según lo quiera comunicar. Esta idea resulta muy valiosa porque rompe con las tendencias de hacer diseños demasiado rígidos o estructurados. En lugar de quedarse solo con lo geométrico, invita a observar la naturaleza, cómo crecen las plantas, cómo se ramifican los árboles o cómo se generan ciertas formas de manera espontánea. Todo esto puede servir como inspiración para crear composiciones más dinámicas, naturales y con mayor sentido. Además, esta reflexión ayuda a entender que diseñar no es solo acomodar elementos en un espacio, sino comprender cómo funcionan internamente las formas. Cuando un diseñador logra identificar esa estructura, puede manipularla con mayor intención y lograr resultados más claros y coherentes. Al final, lo que Munari propone es encontrar un equilibrio entre lo estructurado y lo Dominar la forma no significa limitarse a reglas rígidas,
sino saber adaptarlas, combinarlas y usarlas de manera consciente para comunicar mejor. Esto permite crear diseños que no solo sean funcionales, sino también más ricos visualmente y conectados con la manera en que realmente percibimos el mundo. Finalmente, nos enseña y nos da la pauta de cómo aprender a ser un buen diseñador, aquel que usa formas orgánicas y de las que están en el exterior.